En esta oportunidad, junto al doctor Heredia y junto a Javier, con la coordinación de otras áreas municipales como el área legal y técnica, género y derechos humanos, hemos propuesto una nueva actividad, una charla destinada a la comunidad, pero creemos que el alcance de la charla no solo es para vecinos, sino que también pueden participar instituciones, profesionales, abogados. Es el nuevo régimen de cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos que tiene un gran alcance? Porque hay muchas particularidades que pueden servir a los vecinos, porque esta es una problemática muy común en la provincia de Buenos Aires, y también porque hay nuevas propuestas que los chicos van a comentar con más precisión respecto a cómo hacer los reclamos, de qué manera hacer las presentaciones, y nos parece que es una temática muy enriquecedora y que es importante para trabajar juntos. Agradezco a Magalí la propuesta, la invitación, la preocupación y la ocupación con esta temática. Nosotros este año hemos tenido una reforma legislativa muy importante que entró en vigencia dos leyes se pusieron en vigencia este año. Una que comenzó los primeros días de febrero y la segunda que se originó recientemente en abril, que tiene que ver con la modificación que hay en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo se va a desarrollar el juicio de alimentos y una reforma muy importante en lo relacionado al registro de deudores alimentarios morosos. Con estas nuevas herramientas hay que repensar los organismos jurisdiccionales y los restantes operadores jurídicos cómo llevar adelante el proceso de alimentos. Y eso despierta un montón de inquietudes que tienen que ver con cuáles son las novedades, cuáles son las posibilidades de reclamar. Se diseñó todo un proceso nuevo tendiente a que la cuota alimentaria se perciba de manera más rápida posible. Y esto es producto de que, algo que parecía dormido en la sociedad, en la comunidad, despertó de alguna manera. Se hizo un informe y un trabajo muy importante en el año 2022 que tuvo que ver con un documento que hizo público el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires en relación a el incumplimiento de la cuota alimentaria. Ese informe arrojó datos sociales muy abrumantes, que tienen que ver con que en la provincia de Buenos Aires 7 de cada 10 mujeres que deberían cobrar la cuota alimentaria no la perciben o la perciben de manera insuficiente. Y ahí hay una gran responsabilidad institucional de todos los actores que están convocados a resolver esta problemática. Desde el Poder Judicial, por supuesto, pero también el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Bueno, ¿qué hizo el Ejecutivo y el Legislativo? Trabajaron en 2 proyectos de leyes que finalmente fueron sancionados, y en esto hay que rescatar que las instituciones y todos los partidos políticos aprobaron, estas modificaciones. Es un tema común a la provincia de Buenos Aires que despertó la inquietud, y hoy tenemos las soluciones. Y estas normas, ponen en tela de juicio todas las prácticas que se tenían antes de estas reformas legislativas. Cómo se reclamaba la cuota antes y cómo debiera reclamarse ahora. Qué estándares nuevos tenemos incorporados a esta nueva legislación. Y me parece muy importante que el desafío que ha tomado la Municipalidad de Bolívar, que es abrir a la comunidad, algo que no se hace habitualmente, que es abrir a la comunidad una charla donde puedan participar no solo los operadores jurídicos, es decir, no solo los abogados, no solo los profesionales, sino también la gente, el particular. Es aquel a quien va dirigidas o a quienes van dirigidas estas respuestas judiciales, y a quienes también se les suman un montón de inquietudes y que también tienen un montón de mitos. Hay un montón de mitos sociales relativos a lo que es la cuota alimentaria, cuánto debe pagarse, cómo debe peticionarse, qué cubre esa cuota alimentaria. Entonces el desafío que asume la municipalidad es de juntar a ambas partes, ¿no? En mi caso yo estoy en el Poder Judicial, y acercar a los jueces a la comunidad me resulta muy, muy importante, porque es la manera de empezar a despejar todos los ruidos que hay en las comunicaciones, todos los ruidos que han generado mitos que no se pueden sostener en un expediente,
y que nos sirven para poder interrelacionar y dar respuestas a estas inquietudes que evidentemente son muchas. Es decir, que es una charla a la que puede ir tanto el deudor como el acreedor, por decirlo de alguna forma. Exactamente, todo el mundo puede participar de esta charla y sacarse sus dudas y informarse, ¿no? Podés ir a sacar las dudas e informarte de qué es lo que se viene, porque si bien la ley es reciente, ya se está aplicando en muchos procesos judiciales. Entiendo que se van a explayar sobre esto en la charla, justamente para eso es, pero digo, si se pudieran marcar 3 o 4 cuestiones fundamentales que han cambiado gracias a la sanción de esta ley, ¿cuáles podrían ser? Y las primeras tienen que ver con las normas que se diseñaron para acelerar el proceso. Hay una clara intención del legislador en que el eso proceso, desde el punto de vista burocrático. El punto de vista burocrático. Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de la cuota, aparece en escena un índice, un indicador de referencia para fijar las cuotas alimentarias, que es el índice de crianza. Para calcular, digamos. Para calcular la cuota alimentaria, que eleva superlativamente los valores de las cuotas alimentarias a como se venían en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires fijando. Entonces hay un salto cualitativo en cantidad, en cuanto a monto de dinero, y que tiene que ver con empezar a valorar no solo los bienes y servicios que componen la cuota alimentaria, sino también empezar a cuantificar el costo del cuidado. Aquel progenitor que cuida aporta con ese cuidado a la cuota alimentaria. Sin embargo, hasta el momento no había ningún indicador que lo pudiera cuantificar a ese valor. Bueno, lo que se trabajó durante mucho tiempo, y esto cobró vida en julio del 2023, es la aparición en la vida pública del índice de crianza a nivel nacional. Bueno, la norma provincial toma ese índice como valor de referencia para fijar las cuotas alimentarias. Y van a ver en la charla que realmente hay una modificación sustancial en los valores que habitualmente se manejan en cuanto a esto. Y la otra tiene que ver con una fuerte sanción, la aparición de fuertes sanciones a aquellos deudores que no cumplan la cuota alimentaria. ¿Qué pasa con el tema de la edad? Porque se entiende que hasta que el joven o el hijo esté estudiando, al padre o a la madre que le deba aportar, tiene que seguir aportando el dinero por más que no sea menor de edad. Exactamente, pero en eso no hay modificaciones en esta norma procesal. El Código Civil nuevo entre comillas, ¿no? Pues ya estamos a punto de celebrar sus primeros 10 años, entró en vigencia en el año 2015. Ahí se establecieron las distintas pautas, eso tiene que ver con las normas de fondo. Se establecieron las pautas hasta dónde o hasta qué edad se debe cuota alimentaria, y ahí tenemos 3 rangos. El que va de 0 a 18 años, que tiene que ver con lo propio de la minoría de edad, es decir, a los menores de edad se le debe alimentos hasta los 18 años. Y después tenemos otras 2 franjas, que es de 18 a 21 años. De 18 a 21 años, aquel joven que estudia o que se forma no tiene la carga de probar nada más que su edad y que continúa con el estudio, y en todo caso es el progenitor que no quiera pasar cuota alimentaria que va a tener que probar que ese joven desarrolla actividades que le permitirían procurarse por sí mismo los alimentos. Y la franja de 21 a 25, que tiene que ver con la formación, es una cuota alimentaria que está prevista por el legislador nacional para aquellos que van a continuar formándose. En ese caso, se deben alimentos en principio hasta los 25 años, en tanto y en cuanto este joven acredite que los estudios no le permiten generar una actividad que le procure esa alimentación. Exactamente. Pero ahí ya tienen que ver con cuestiones bien técnicas y 3 cosas bien diferenciadas de rangos de edades y de situaciones que se invierten las cargas probatorias según en el rango de la edad que tenga. De 18 a 21 años se presume, no hay que probar nada, se presume que por la edad no tenés posibilidades de trabajar, entonces la necesidad tiene una presunción legal. En el cambio, en el rango de 18 a 21, quien tiene que probar que hace cosas que le permitan subsistir es el que debe la cuota, y de 21 a 25 es el estudiante el que tiene que probar que ese estudio no le permite generar los recursos como para solventarse. Es decir, que en los menores un padre puede
descontar de la cuota alimentaria cuando lo cuida, cuando lo hace de niñero, digamos? No es que puede descontar. Lo que hay que hacer es el análisis. La cuota alimentaria debe analizarse en función de las necesidades de ese niño, niña, adolescente, pero también que hay que analizar cuánto aporta cada progenitor de cuidado. O con quién vive. Sí, pero con quién vive puede ser porque generalmente viven en la casa de uno u otro padre. En eso no hay ningún inconveniente. El problema es que hay que analizar cuánto aporta de cuidado cada uno para poder luego analizar cuánto es la necesidad y en función de eso distribuirla o no. Bien, en esa cuestión. El ideal que trajo el Código Civil en el año 2025... ¿Cuidado o acompañamiento? No, cuidado. ¿Y qué se entiende por cuidado? Cuidado es hacerte cargo de la crianza, que tiene que ver con que pase tiempo con vos, pero que te dediques a llevarlo al club, a llevarlo a la escuela, a hacer los deberes, bañarlo, darle de comer. Si hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la crianza que se abastecerían o debieran abastecerse en el tiempo que pasa con cada progenitor. ¿Qué pasa cuando están, o sea, que no tiene un sueldo fijo la persona, tiene que aportar, digamos, el aporte de dinero? ¿Cómo comprueba que no puede? ¿Tiene que sí o sí salir a trabajar para pagar la cuota alimentaria? Sí, a ver, uno de los paradigmas que nosotros planteamos en relación a cómo debe determinarse la cuota alimentaria hoy tiene que ver con que históricamente la mayor parte de las decisiones judiciales tuvieron en cuenta cuál era el caudal alimentante y no la necesidad del niño. La cuota alimentaria debe fijarse en función de la necesidad y del caudal del alimentante, pero el primer foco o lo principal en esta cuestión que está, en estos derechos que están en pugna, tiene que ver con la necesidad del niño. Primero tenés que analizar cuál es la real necesidad de este niño, después ver en función de eso si el caudal del alimentante alcanza o no alcanza, y si no alcanza, la ley tiene una solución, que es también la posibilidad de incorporar a los parientes, que cuando el progenitor no llegue a cubrir esa cuestión. Pero lo primero que tenemos que analizar es cuál es la real necesidad, cuál es el monto de dinero que se necesita para que este niño, niña, adolescente tenga cubiertas esas necesidades. En función de eso vemos si nos alcanza con el padre y si no, tenemos un orden de prelación de parientes entre los cuales en el primer grado nos encontramos con los abuelos. Bien, es el típico caso que se presenta hoy en tribunales. Abuelos, han llegado a tíos, ha llegado a haber algún pronunciamiento aislado en relación incluso hasta un padrino, para que se den una idea. No es lo común, pero digamos, el primer familiar que es traído a un proceso cuando no es suficiente el caudal alimentante son los abuelos. Y generalmente son los abuelos paternos, ¿no? Porque hay una relación muy dispar cuantitativamente en casos de que son mayormente mujeres las que terminan haciéndose cargo de sus hijos y reclaman a los progenitores esta cuestión. Javier, ¿es una problemática habitual en Bolívar esta? Es una Javier Rodríguez, perdón. Yo también soy Javier, por eso les preguntaba. Somos todos Javier. Bueno, buen día a la audiencia. Sí, verdaderamente sí, creo que en todos lados es una problemática habitual la cuestión alimentaria, ¿no? Y más hoy en día con la situación económica en la que se vive. Nosotros verdaderamente celebramos esta iniciativa de la Municipalidad de Maga de hacer este tipo de charlas abiertas a la comunidad, porque como bien decía Javier, siempre este tipo de charlas o capacitaciones están destinadas a los operadores jurídicos y no a la comunidad en general, al vecino, al que realmente día a día tiene las dudas y por ahí le cuesta acercarse o al juzgado a consultar o a casa de justicia, o por ahí tiene dudas de ir a ver a algún abogado particular. Y bueno, y está siempre, qué es lo que me corresponde, qué es lo que no me corresponde, hasta cuándo puedo reclamar. Así que bueno, nosotros celebramos esto, como decía, de que se haga una charla abierta a la comunidad, que todos se puedan sacar las dudas, y máximo aún con esta reforma legislativa que tuvo lugar hace poco. Yo creo que ha nacido también dentro de la sociedad, como decía Javier, una cuestión ahí de interesarse un poco más por la cuestión y comenzar a hacerse determinadas preguntas, ¿no? Eso me parece que también. Así que bueno, nada, invitarlos a todos a que participen de la charla este viernes, 19:30 horas en el club.